Marcela Tapia Ladino, Concepción 1970, hija de una profesora normalista y de un trabajador de la Compañía de Acero del Pacífico, CAP Huachipato. Estudió licenciatura en Educación con mención en Historia y Geografía en la Universidad de Concepción. Hizo clases en el Colegio San Agustín de Concepción, donde se formó y al mismo tiempo cursó el magíster en Historia en la misma universidad. El año 1999 se trasladó a Iquique, donde ha trabajado en INACAP y luego como profesora part-time del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat. El año 2001 ingresó a trabajar en el INTE, Instituto de Estudios Internacionales de la misma casa de estudios, donde se desempeñó como encargada de posgrado. El año 2006 realiza estudios doctorales en el Instituto de Investigación Universitaria Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, España. El 2010 obtuvo el grado de doctora. De vuelta a Iquique se ha desempeñado como directora de posgrado e investigadora y desde el año 2014 como directora del INTE. Su línea de investigación son las migraciones, las fronteras y el género, de lo que ha publicado numerosos artículos, capítulos de libro y libros. Ha publicado Yo venía con un sueño, relaciones de género entre migrantes de origen boliviano en Madrid, 2000-2007. Universidad Complutense, tesis doctoral 2010, regiones fronterizas. Migración y los desafíos para los estados nacionales latinoamericanos. RIL Editores, 2014. Junto a Adriana González, el afán de cruzar las fronteras. Enfoques transdisciplinarios sobre migraciones y movilidad en Sudamérica y Chile. RIL Editores, 2018, como editora y coautoría con la NET Liberona. En la actualidad dirige Si Somos Americanos, revista de estudios transfronterizos que se especializa en temas de integración subregional, relaciones internacionales y estudios transfronterizos. Bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo del cuarto ciclo de escritores y creadores del norte, donde conversamos sobre el oficio literario con escritoras y escritores del norte grande de Chile. Pueden ver a mis espaldas pintura titulada Inefable, del pintor Jaime Salazar. Este cuadro es parte de la colección Tirano 2020, es óleo sobre tela. Hoy tenemos de invitada a la investigadora e historiadora Marcela Tapia Ladino. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación y por considerarme en este proyecto tan interesante. Yo estudié historia en el colegio, yo era humanista y tuve un profesor que le gustaba mucho la historia. Yo creo que las elecciones van siempre por ahí, por los buenos profesores. Y tuve asignaturas de historia, paradójicamente, la vuelta de la vida más bien, de las fronteras de Chile, con temas de mapa y todo eso. También literatura, tuve un profesor de lenguaje que también nos motivó mucho a leer. Y en general, claro, lo que a mí me gustaba la historia, pero también con el tiempo yo me di cuenta de que me gustaba estudiar. Entonces, creo que por ahí fue mi motivación. Y bueno, yo soy de Concepción, tengo una hermana melliza, somos 4 de mi familia, 4 hijos, y inicialmente yo quería estudiar licenciatura en Historia en la U de Chile, pero claro, mi papá, trabajador de Huachipato, los recursos eran bien escasos, y ya tenía otro hermano en Ingeniería en la U de Conce, entonces 3 en la universidad era muy difícil. Entonces mi papá dijo, no, que hay 3 universidades y ustedes 4. ¿Cómo no va a haber aquí una carrera que se ajuste, digamos, a lo que queríamos? Y efectivamente, pues la U de Conce tiene Historia y Geografía, y a mí la verdad la geografía no me motivaba mucho porque yo quería estudiar solo historia, pero en el transcurso de la carrera también soy una profesora muy buena de geografía y de ahí también, de hecho estuve por seguir por el lado de la geografía humana, pero no había posgrado en geografía en ese momento. Así que esa fue la motivación. Me gustaba conocer el pasado para entender el presente, un poco esa era la idea. Quería entender, piensa que yo nací en el 70, viví en dictadura en mi adolescencia y pasaban demasiadas cosas, entonces habían muchas preguntas que uno se hacía y para comprenderla había que estudiar la historia
reciente. Pero lo raro de los programas de estudio en esa época es que no llegaban al tiempo presente. Entonces uno tenía que indagar un poco por su cuenta. Tuve un profesor de filosofía también que nos introdujo en esa época en los documentales Ictus, no sé, súper antiguos, donde relataba distintas situaciones de casos, bueno, los curas obreros, en fin. Entonces hubo una sensibilidad ahí también grande, y bueno, yo estuve en un colegio católico también, que si bien era conservador, así había un espacio para la crítica, para hacerse preguntas, y también había una sensibilidad social bien importante, por supuesto. Entonces todos esos factores me motivaron a estudiar historia. Marcela, después te vas a estudiar un posgrado a España. Cuéntanos por favor un poco sobre tu experiencia en ese país. En realidad eso fue bien posterior. Yo cuando terminé la carrera, el Departamento de Historia y Geografía creó el magíster en Historia. Era la primera corte, y como tuve buen desempeño en el pregrado, mi director de tesis me ofreció cursar el doctorado, o sea, el magíster, con una beca de arancel. Y bueno, yo también trabajaba como ayudante con mis profesores, y yo ya empecé a trabajar también. Yo salí de la universidad súper joven, a los 22 años, y empecé a trabajar en el mismo colegio donde había estudiado. Entonces, además físicamente está muy cerca el colegio San Agustín con la Universidad de Concepción. Entonces yo terminaba mi jornada, que tenía poquitas horas, y me iba a la universidad. Así que hice el magíster en 2 años y medio, porque como trabajaba no tomaba la asignatura, todo el programa completo, y ya luego me vine a Iquique, me casé, y acá, estando acá, llegada acá, terminé mi tesis de magíster. Pero para el doctorado pasó harto tiempo. Yo siempre quise hacer el doctorado, pero había postulado algunas becas, no las había conseguido, y empecé a trabajar en la UNAP como profesora ahora. Y se hacía difícil. Sin una beca en el extranjero no había posibilidades de ir. Después tuve mi hija, y ya, o sea, el 2006 recién se dio la oportunidad de hacer el doctorado y además en un proyecto familiar, porque mi marido también podía hacerlo. Entonces ahí recién en el 2006 nos pudimos ir a Madrid a hacer el doctorado. Marcela, cuéntanos, ¿en qué te ayudó tus estudios de posgrado en tu metodología de trabajo? Bueno, la motivación por el doctorado también tenía relación con otro interés, que era vivir fuera de Chile en algún momento de la vida. Entonces, como te mencioné, a mí me gustaba estudiar, siempre la carrera de historia tiene una metodología de estudio bien particular. En el primer año a uno le enseñan a hacer fichas, por ejemplo, de resumen, mixtas, textuales, en fin, y eso era en papel. De hecho, yo tenía cajas de zapatos con mis fichas, y con eso uno tenía que trabajar, elaborar monografías, en fin. También otro elemento que a mí me sirvió para el doctorado, muchos exámenes eran orales en la carrera, y también uno tenía que dar lecturas de manera oral también. No sé, en el año, además las asignaturas eran anuales, no sé, en historia antigua había que leer la guerra del Peloponeso, y tenías que llevar tus fichas y pedirle una hora al profesor, digo que el martes quiero ir a dar mi control de lectura. Entonces uno iba a la oficina y el profesor te pedía las fichas, y desde las fichas te empezaba a hacer las preguntas. Entonces esas herramientas, esas habilidades a mí me sirvieron mucho para lo que vino después, y para el doctorado fue súper útil. Y el doctorado era algo que ya, claro, yo, como te mencionaba, había entrado a la universidad, sabía que la única forma de llegar a permanecer o consolidar un espacio en la universidad era a través del doctorado. Ya habían requerimientos de la CNA en ese tiempo. Incluso, como ya te decía, yo ya de antes lo quería hacer, pero no se habían dado la oportunidad. Entonces, el doctorado, a ver, de un punto de vista curricular, si lo podemos decir así, si lo haces en Chile o lo haces en otra parte, del término de los contenidos, yo creo que un programa chileno bueno te puede entregar contenidos igual de buenos como los que uno hace en el extranjero.
el plus es en realidad vivir fuera, esta perspectiva con la que uno mira las cosas a partir de la evidencia, de vivir como extranjero, como estudiante. Entonces, yo creo que lo que aprendí, obviamente, muchos conocimientos nuevos, el programa al que yo accedí era temático y en ese sentido la ventaja es que era interdisciplinario, tenía profesores de distintos ámbitos de las ciencias sociales y como yo ya venía de una formación de la historia, yo quería salir de la historia, entonces yo quería incursionar en otra disciplina y lo que me otorgó el doctorado fue poder trabajar con otras miradas, con otras herramientas y con otros marcos interpretativos. Dejar de ser tan descriptiva, que es un problema que yo veo un poco en la historia, a pesar de que obviamente también eso ha ido variando mucho por los aportes de Gabriel Salazar y toda la historia social que conocemos, pero quería yo incorporar también esos elementos. Entonces, en el doctorado tuve la oportunidad de tener una profesora a la que quiero mucho, Marisa Revilla, que es socióloga, y yo le pedí a ella dirigir la tesis. Y ella no estaba en mis temas, pero claro, también ahora uno ve de vuelta que ella también vio que yo iba a sacar la tesis, que es algo que cuando uno está en un posgrado, o ahora que nosotros dirigimos un posgrado, guiar tesis es importante, pero también tener buenos tesistas es quizás más importante, porque que las tesis terminen, eso ya es un logro. Y entonces yo creo que ella también, si bien no estaba en el tema, me dio la oportunidad. Y ahí aprendí un montón con eso. Fue súper difícil el primer tiempo. El término de escritura para mí fue un cambio así, un giro súper fuerte. Marcela, ¿qué escuela o escuelas te han influenciado? O investigadores o investigadoras. Cuéntanos, por favor. Bueno, mientras estaba en el pregrado, por mi generación, recién había regresado del exilio Gabriel Salazar, como te había mencionado, y en Historia de Chile, siglo XIX y XX, leímos la obra que es más conocida, ¿no es cierto? O sea, con la que era más su tesis doctoral, Labradores, Peones y Proletarios, y eso fue como un cambio muy fuerte en lo que nosotros veníamos estudiando como estudiantes respecto de toda esta producción y quienes vinieron después. En la época de María Angélica Illanes también, fueron personas o historiadores que influenciaron mucho nuestra crecer y la sensibilidad por los temas sociales. Entonces, pero a mí también me interesaba mucho el tema de las mujeres. En ese momento en mi carrera, o sea, yo cuando estaba en cuarto año, con unas compañeras nos dimos cuenta que en todo lo que habíamos estudiado, las mujeres apenas aparecían. Entonces no entendíamos por qué pasaba esto. Y en la U de Conce existía el Diplomado de Estudios de la Mujer, que también dentro de esa época se inscribe en lo que se llamó los Women Studies en Estados Unidos, en el mundo anglo, y que las feministas chilenas trajeron también a distintas universidades y se creó una dirección de estudios de la mujer en la universidad y se levantó este diplomado. Entonces, cuando ya estaba en el magíster, le fui a pedir a Aidet Malverde, que falleció, pero que fue también otra persona que me influenció mucho en esta motivación, que me diera un curso, un seminario. Y bueno, ese seminario éramos ella y yo, y ahí ella me introdujo en la producción de, bueno, el estudio de las mujeres y el tema, el enfoque de género, la categoría de género. Y ahí, a partir de ese aparataje teórico, comprendí por qué las mujeres habíamos estado ausentes de la historia. La mirada de los historiadores había sido, y bueno, y en general de la ciencia, androcéntrica, es decir, había mirado la experiencia de la humanidad como la experiencia del varón. Entonces, bajo esa mirada, las mujeres no estábamos, porque en esa mirada se veía al actor social como un ser social, ¿ya? Un ser que está en el exterior fundamentalmente, y las mujeres
aunque eso también Salazar lo demuestra en distintos estudios, después Alejandra Brito, colega y amiga y que también me influenció bastante, las mujeres no estaban en el ámbito de lo público, sino que estaban en el ámbito fundamentalmente privado, aunque no todas, porque Salazar también tiene otro artículo muy famoso sobre la mujer del bajo pueblo, donde queda esa evidencia que las mujeres populares, las mujeres pobres en Chile hasta el día de hoy, siempre han estado en el ámbito de lo público o han mezclado lo público y lo privado, ¿no es cierto? En un híbrido como las chinganas, ¿no es cierto? Que eran una suerte de entre hospedajes, pensiones, y donde había toda una sociabilidad muy grande y que dio origen más tarde a lo que se conoce como las ramadas, ¿no es cierto? Entonces yo ahí me di cuenta que había un sesgo con esta producción que me dio la profesora Eder Malverde y también Patricia Pinto del programa de la Dirección de Género, Estudios de la Mujer se llamaba en esa época. Y ahí tuve como los elementos teóricos para ya mirar las cosas de otra manera. Trabajamos, bueno, fue una generación de historiadoras súper motivadas por estos temas, también Lorena Godoy, Alejandra Brito, como te mencionaba, por recordar algunas. Fuimos historiadoras que, por ejemplo, nos fuimos a los congresos de historia y empezamos a montar mesas de género e historia. Y bueno, en el ámbito de los historiadores se nos decía despectivamente las tocuyanas. No sé si tú sabes, el tocuyo es un género burdo de la época colonial con la que se vestía el bajo pueblo, una especie de arpillera, hacia medio camino entre arpillera y un poco de algodón, muy tosco. Entonces, a las que confeccionaban eso se le llamaba tocuyana y era una manera de quitar valor a toda una producción bien emergente que era género y historia. Y como la palabra género viene del inglés, porque en realidad el inglés es gender, pero en el castellano género alude a un campo más amplio de significado, y uno se relaciona con el textil, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con relación de cosas, ¿no es cierto? Los géneros animal, la botánica. Entonces, menos preciso para... Bueno, pero además estaba este mote que nos habían puesto porque, para decir ahí van las feministas, con todo, una suerte de bullying en el fondo académico, que ahora uno se da cuenta que era eso. Entonces, bueno, yo, como te digo, derivé de mi estudio en mi pregrado, la tesis de pregrado fue sobre mujeres populares, independientes y trabajadoras en Concepción de fines del siglo XIX y principios del XX. Y ahí trabajé con una compañera, Ivonne Retamal, y hicimos una tesis súper buena, una tesis que yo la miro ahora y digo, era casi una tesis doctoral. Trabajamos en archivos del registro civil, archivos municipales, estuvimos un año en archivos de Santiago y escribimos una tesis súper interesante de la que salieron dos publicaciones, una vez bien tarde, después, como 5 años después, en el Colegio de México y otro en un libro que editó la profesora Diana Venero. Así que por ahí, si te fijas, el afán de investigar también tenía que ver con una motivación, porque también cuando dimos el examen de pregrado, el tribunal nos pidió que escribiéramos un artículo, estamos hablando hace un montón de años, no era muy común en esa época. En general las tesis dormían el sueño eterno en las salas de tesis de las universidades, pero les gustó tanto el trabajo que nos pidieron hacer eso y algo que nos costó mucho porque nadie nos enseñó en la carrera a escribir un artículo. Uno va generando habilidades porque lee artículos, entonces uno más o menos sabe cuál es la estructura, que tiene introducción, un problema, no sé, un marco teórico, los hallazgos, el análisis y luego unas conclusiones. Pero no era tan sencillo en ese momento. Pero lo logramos hacer y ahí yo me di cuenta que lo que yo quería hacer era investigar. Y bueno, con el magíster ya se consolidó. Pero después la posibilidad del doctorado, claro, el ciclo de la vida para las mujeres que investigamos marca mucho las decisiones. Porque, por ejemplo, el hecho de tener hijos es un hito que no te digo que conspire ni nada por el estilo, pero que evidentemente dificulta los tiempos de dedicación
de lectura, ¿ya? Y no es raro que quienes nos interesen estos temas pospongamos, por ejemplo, la maternidad. Yo fui mamá a los 30 años porque sabía que yo quería seguir estudiando, busqué las opciones, bueno, después me puse a trabajar, en fin, pero era algo del proyecto vital que quería concretar. Y bueno, tuvimos la suerte y el privilegio, porque es así, de poder hacerlo en un proyecto familiar. O sea, esto no es muy frecuente y no fue sin pocas dificultades, pero lo pudimos hacer. Marcela, ¿qué te parece este reimpulso del movimiento feminista a nivel mundial? A mí me parece fabuloso porque en la academia, hasta yo diría las primeras manifestaciones feministas de estudiantes, de chicas, ¿no es cierto?, que estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, yo diría que ese fue un hito. Hasta esa fecha, las académicas, las investigadoras, manteníamos una posición al interior de la academia, pero siempre, como te puedo decir, primero, por ejemplo, las que estudiamos género, era muy relegada. Y esto de que se nos tipificara de feminista o que estaban de moda estos estudios, era también una forma de quitarnos valor. Claro, como te digo ahora, hay muchos elementos que te permiten hacer un análisis de lo que ocurrió en esa época, y porque además la academia no se involucraba en temas políticos. En general, la academia mantenía siempre una distancia, y eso es un poco la escuela que yo aprendí en el pregrado. Sin embargo, los tiempos han ido cambiando, y cuando dicen que el tiempo pasado fue mejor, yo estoy absolutamente en contra de esa afirmación, porque creo que mientras más cambios ocurran, las condiciones sobre todo para las mujeres, han ido mejorando, pero de manera sustantiva. O sea, yo pienso en mi mamá, en las opciones que ella tuvo, por ejemplo, o en mi abuela, y son radicalmente distintas. O sea, mi mamá, por ejemplo, fue normalista, profesora normalista, pero ella se casó y dejó de trabajar, porque eso era lo que se estilaba. Y eso en el tiempo también pesa, ya, desde distintos puntos de vista. Entonces, la opción, o sea, para mí eso era, cuando yo decidimos casarnos, no era una opción dejar de trabajar, al revés. Y más porque por el modelo económico chileno, ¿no es cierto? Yo no sé qué hogar se sustenta hoy día con un solo sueldo, ¿ya? Entonces, bueno, hoy día me parece extraordinario que aquello que en su momento planteábamos, decíamos, no tenía eco, tampoco repercutía en las decisiones que tomaban las instituciones. Hoy día me encanta ver, yo el otro día vi las bases de un concurso que obliga a las unidades que están formadas fundamentalmente por hombres a postular, o sea, que si van a postular, incorporen un plan de equidad de género y de atracción de capital humano que considere a las mujeres, o que los proyectos hoy día se valore que estén dirigidos o codirigidos por mujeres, o que se le exija a los colegas una cuota de género. A mí me parece genial, porque también ocurre en la academia. Bueno, yo lidero un equipo, yo soy directora de un instituto, pero también tengo que decir que en general los investigadores, los académicos, tienden a dejar tareas de gestión, por ejemplo, por quedarse en la investigación, ¿ya? Y tienden, ahora no te digo que sean todos los casos, y tampoco esto, no quiero estar hablando mal de mis colegas en absoluto, pero esto ocurre y está bastante documentado. Y las mujeres tendemos también a hacer más gestión, por ejemplo, más tareas de secretaría, a revisar los documentos, a hacer las actas, en fin. O sea, también son expresiones de micromachismo que están en la academia, que son muy difíciles de desarraigar, y que además operan de una manera, yo diría, un poquito más perversa, en términos de que muchos colegas se declaran a favor, pero sin embargo mantienen estas prácticas sutiles, ¿no es cierto?, que donde, te digo, de alguna forma a uno se los va llevando a cierto tipo de tareas. Obviamente, como te digo, no quiero generalizar, pero es algo que está ahí y que se ha estudiado. Entonces, que hoy día desde la institución se exijan correcciones al respecto, creo que es la única manera, porque
realmente de buena fe, esto no va a ocurrir. Entonces yo creo que estamos dentro del siglo XXI, estamos ante, yo creo que un cambio civilizatorio que es de largo aliento, que no empezó en las protestas que yo te mencioné. Esto viene desde el siglo XIX y antes, obviamente, pero creo que el siglo XXI va a ser bien interesante en términos de que deberíamos tender a un cambio de mentalidad mucho mayor y más incorporado y no solamente discursivo. Marcela, ¿cómo es el proceso de escritura en un estudio científico? El proceso de escribir es un proceso bien, ¿cómo te puedo decir? Bien repetitivo, es de mucha ida y vuelta. Uno, primero para poder escribir, porque lo que yo trabajo es lo que podemos denominar a propósito de tipos de escritura científica, ¿no es cierto? Entonces, para poder producir un texto científico, yo debo tener un proyecto que tenga un propósito, un objetivo, una hipótesis, ¿no es cierto? Y unos recursos. Y cuando uno ya tiene esos elementos, parte, ¿no es cierto?, con el objetivo general, casi siempre toda investigación parte de una revisión de la producción científica que hay en el tema que uno está trabajando y que es un tema que ya viene trabajando uno de antes. Pero uno siempre va descubriendo nuevas aristas, ¿no es cierto?, y uno va avanzando en lo que se llaman líneas de investigación, ¿ya? Entonces, ese proceso, por ejemplo, ahora yo estoy con un proyecto sobre empresarios, comerciantes y trabajadores de la zona franca. Y este año, fue el primer año, el año pasado más bien, fue básicamente de levantamiento de la producción sobre empresarios, comerciantes en otras partes del mundo, toda la producción teórica primero, un rastreo en la literatura en inglés, básicamente porque, bueno, queramos o no, hay supremacías en estos ámbitos, y ya a partir de eso ya tenemos como una cantidad de información bien relevante y estamos en este momento trabajando en un escrito sobre esa producción que has dicho, quiénes son empresarios migrantes, empresarios extranjeros, enclaves étnicos, empresarios étnicos, en fin, toda una nomenclatura que se ha usado en Estados Unidos sobre todo y en Europa, y también hemos encontrado alguna también literatura en Asia. A partir de eso, bueno, ahí la beta de historiador me sirve mucho porque yo trabajo con el sistema de fichas, ahora ya no con una caja de zapatos, sino con un software de referencias bibliográficas que permite que uno vaya descargando las referencias de manera más rápida, no a mano como lo hacíamos antes, y haciendo resúmenes. Tengo un ayudante que me ayuda mucho en eso. Y luego lo que uno hace es categorizar esa información, no sé, qué dicen los norteamericanos sobre esto, qué dicen los europeos sobre esto, dentro de esto, qué dicen sobre los comerciantes. Hay una producción muy grande sobre chinos, por ejemplo, en Estados Unidos, que son comerciantes. Entonces ahí ordenamos y leemos esa producción que hemos levantado y sacamos, como podemos decir, las principales ideas, las principales conclusiones, las limitaciones que los mismos autores declaran respecto de sus estudios. También revisamos algunos teóricos que lideran esta producción y que hoy día también se usa mucho, que me parece muy interesante a mí revisitarse. Hay autores que ya son muy... Alejandro Portes, por ejemplo, en temas migratorios, que trabajó en temas de empresariado étnico en Miami para estudiar a los cubanos, cómo habían emprendido en la pequeña Miami, la pequeña Cuba en Miami, y en un texto que es bastante fundacional, de los años 80, si mal no recuerdo, y él hoy día, no sé mucho, sacó un artículo, en un capítulo, no sé si artículo o capítulo de libro, donde él revisita su hipótesis. Y es muy interesante que los mismos autores vayan madurando sus reflexiones y su producción. Entonces, para uno es muy enriquecedor. Entonces, toda esta primera etapa, como te digo, sería la llamada del estado del arte, también se le denomina.
Entonces uno hace como un mapa de lo que se ha producido y concluye, hasta aquí va esta producción y de esto que se ha producido a mí me sirve o postulo que hay herramientas teóricas, categorías, conceptos que creo que son aplicables, por ejemplo, para comprender cómo funcionan los empresarios en la zona franca de Iquique. Entonces ahí uno lo que puede hacer en esta primera fase o cuando ya termine el proyecto, cuando ya hemos hecho las entrevistas, en fin, postular un nuevo concepto que se ajuste mejor a una realidad que tiene que ver con un lugar muy distinto a lo que han hecho los otros estudios, porque aquí estamos viendo en un espacio que es una zona franca. Casi todos los estudios que hemos realizado hasta ahora se vinculan con empresariado gastronómico, por ejemplo, o empresarios que se dedican a la venta de productos que en algún momento se les llamó nostálgico, hoy ya no se usa ese concepto, vender, no sé, las bebidas, la comida que, no sé, los colombianos extrañaban en España. O sea, toda esa, y esos empresarios colombianos se daban cuenta que había un nicho ahí y fundaron ese tipo de negocio. Pero eso que hemos encontrado no se aplica para Sofi. De hecho, hemos buscado un montón de vínculos entre empresariado y zonas francas y no hemos encontrado producción que aborde a los empresarios y los comerciantes en esos espacios. Entonces, bien llamativo también. Entonces, igual eso es un hallazgo, lo que no existe. Entonces, en ese proceso de escritura, como te digo, estos softwares de referencia son súper útiles porque hoy día la información es muy grande. Entonces uno puede descargar mucha información. Y este software te permite irlos ordenando por carpetas. El software en sí mismo no hace nada, en realidad uno es el que le va dando elementos. Y tiene otra gracia. Yo recuerdo, yo hacía los trabajos, yo hice mi tesis la tesis de pregrado ya la hice en computador, pero los trabajos del pregrado, mucho en máquina de escribir. Entonces cuando uno llegaba a poner la bibliografía, podía tardar semanas en escribir, poner solo la bibliografía, semanas, en orden alfabético, con las normas que se pedían en la tesis. Hoy día estos software lo tienen incorporado, entonces están linkeados al Word y tú pones normas tanto y de manera automática lo hace. Eso es fabuloso. Fabuloso, es un gran invento y uno hace un clic, puede cambiar las normas de inmediato a otro tipo de... Estos software vienen como 5.000 y más plantillas y las que no están, la inventas tú, la creas y ya. Entonces eso que tardaba también en términos de escritura, una semana que haga un trabajo perdido, porque en realidad tener a una persona 2 semanas solamente para organizar la referencia de una tesis doctoral o de pregrado es una pérdida de tiempo. Hoy día eso se hace de manera muy, muy sencilla, pero no es tan extendido, no todos los colegas usan este tipo de herramientas, entonces también creo que en temas de escritura uno se tiene que valer de estas herramientas que son fabulosas, para mí es un antes y un después. O sea, yo feliz usando mi software y a todo el mundo le digo, a los estudiantes de magíster, siempre le digo, ustedes tienen que usar esto porque después van a ver que tienen 100 referencias y no van a estar a mano, ¿no? O sea, olvídenlo. Pero no todo el mundo hace caso, pero bueno, los que hacen caso saben que tiene sus ventajas. Marcela, has publicado los textos Yo venía con un sueño del año 2010, el año 2014 publicas Regiones fronterizas y el 2018 El afán de cruzar las fronteras. Cuéntanos por favor un poco cómo elaboraste esos trabajos. Mira, el primero que mencionaste es la tesis doctoral que se publicó yo la hice el doctorado en el Instituto de Gasset de Madrid y el título lo otorgaba la Universidad Complutense. Entonces la universidad, en esa época, para los cum laude, que cuando tú tienes la máxima nota en el examen y en la tesis, y si además en mi caso fue por unanimidad, es decir, todo el jurado estuvo de acuerdo en ponerme la máxima nota, se daba la opción de publicar el texto en digital. Y bueno, esto fue el 2010, no es tanto tiempo, pero tener la oportunidad de haberlo podido publicar digitalmente era una buena opción en términos de que era un texto que se podía dar a conocer de manera rápida.
porque yo no sabía a mi vuelta si iba a tener los recursos para publicar un libro, después uno, bueno, vuelve, de alguna forma se agarra la máquina, y es difícil publicar un libro cuando te insertas recién, uno dice recién como doctor, porque en realidad cuando uno obtiene el grado de doctor recién, en términos de validación académica, empiezas a hacer una carrera de producción científica. Entonces, esa fue una alternativa y el libro, la tesis está bastante citada en distintas partes. Y los otros libros que mencionas son libros editados. Quiere decir que uno invita a colegas a publicar en el libro. Esta fue una alternativa que me di cuenta, pues bueno, uno entra a una competencia ya cuando entra en investigación por los recursos. Y en esa competencia, que es muy, muy, muy fuerte, hay una serie de indicadores que te van de alguna manera empujando a producir cierto tipo de textos científicos. Uno son los libros con referato, ¿ya? Y que permiten, a mi juicio, sacar más provecho, por ejemplo, de instancias. Por ejemplo, el primero, Regiones Fronterizas, es el resultado de un simposio, de un congreso que se llama de Americanistas, que se hizo en Viena en 2012 o 13, por ahí no recuerdo bien la fecha. Entonces yo le invité a mis colegas a que me envíen sus ponencias como capítulos y empezamos un proceso de revisión por pares externos. Y bueno, el libro tardó como casi 3 años en salir, pero salió, pero con evaluación, con referato, en fin. Eso es importante porque eso asegura por una parte la calidad de los textos que están en el libro y por otra también puntúa a quien edita el libro para los grupos de estudios donde uno postula a los, en este caso Fondes, que es el más valorado por los indicadores de la CNA. Y el afán de cruzar las fronteras fue similar, la misma idea. Entonces, claro, en el ámbito de la escritura científica, los libros con referato y los capítulos con referato son una modalidad que tienen una ventaja bastante importante, que el libro, en físico sobre todo, llega o tiene un valor mayor en términos, podríamos decir, sociales en la academia, porque tú de alguna forma le regalas, porque uno cuando va a congreso lleva sus libros, no tiene mucho, pero en realidad. Entonces, hay una suerte primero de darse a conocer con el libro y la posibilidad de que sea citado. Ahora igual hay libros digitales y nosotros hemos transitado al libro digital, pero también hay bastante nostalgia por el libro, por el papel. Hay gente que no le gusta leer en digital, entonces, y sobre todo en el ámbito nuestro, por generación, yo creo que tiene que ver, donde hay una alta valoración del libro. Entonces el libro es una forma de visibilizar y además como acercamiento de la academia a la sociedad. Creo que el libro también tiene un impacto importante porque de alguna forma se universaliza el conocimiento, porque está además escrito en un lenguaje más cercano. No quiere decir que sea menos riguroso, sino que se hace más llano para quienes lo van a leer. Porque el libro está pensado para un público que, digamos, que no es docto en el tema, que no es especialista, ¿ya? También está hecho para los especialistas, obviamente, pero tiene este carácter de difusión que es bien importante. Esa entonces es una modalidad. Y las otras, que la que más nos puntúa de alguna forma, son los artículos en revistas indexadas. Y ahí hay varios índices que valoran tu trabajo y que además, por grupos de estudio o comités de área para la CNA, tienen puntuaciones, ¿ya? Bueno, las más valoradas, de manera, digamos, unánime, son las revistas del mundo anglo y que tengan un alto nivel de citación. O sea, hay revistas topísimas. Bueno, yo, por ejemplo, en el ámbito de los estudios migratorios siempre reviso la International Migration Review. O sea, la última siempre reviso lo que trae, quienes han escrito, en temas de frontera, la del Journal Borderland Studies también. Entonces uno tiene sus alertas y va viendo quiénes están produciendo. Pero esas son las que nos puntúan más para acceder a tener nuevos fondos. Entonces, por eso te digo que esta carrera se inicia con el grado de doctor. Claro,
la opción es colgar el grado ahí y dejarlo bonito, pero en realidad uno tiene que dar fe de que aprendió una serie de competencias y que las pueda aplicar y producir, en el fondo producir conocimiento nuevo. Eso es lo que se busca a través de la información, o sea, de la investigación científica. Entonces lo que uno hace, claro, uno hace un aporte así chiquitito, porque en realidad, como decimos, es un granito de arena hasta esta playa del conocimiento, pero la suma, ¿no es cierto?, es lo que va permitiendo que se vayan consolidando líneas de investigación y grupos de investigación, como el caso nuestro en el instituto. Marcela, para ir terminando esta conversación, cuéntanos, ¿cómo ves la política migratoria del gobierno de Chile? Mira, yo te había mencionado hace un rato que hoy día hasta no hace mucho la academia no se involucraba en temas sociales. Hoy día eso es bastante impensable que si tú estás estudiando, por ejemplo, población migrante, de hecho incluso la relación con los sujetos de estudio, como se les denomina, también ha cambiado bastante. Hay toda una crítica, ¿no es cierto?, que viene, yo diría, hace unos 10 o 15 años atrás del extractivismo de datos, ¿no es cierto? Que uno entrevista a una persona, publica algo y se hace famoso, ¿no es cierto? O construye su prestigio a partir de eso. Todo eso también ha variado la relación con los informantes, con las personas, porque estamos hablando de personas, y eso, ese cambio también ha hecho que uno no se quede solo con el artículo, sino que evidentemente de ahí nace una postura que es militante, que si bien uno la tenía, como te digo, en el caso de temas de feminismo, yo la tenía, pero siempre con estas cortapisas, pero en el tema migratorio, bueno, evidentemente nosotros tenemos una postura pro-migrante y lamentamos la forma en que se lleva a cabo el discurso no solamente del gobierno, sino también de quienes nos representan, y eso supera el color político. Los discursos xenófobos o racistas, incluso de personeros que se dicen no racistas, e incluso de personeros que son casados con migrantes o con extranjeros, es increíble. Entonces, uno no puede quedarse en silencio al respecto. Uno tiene un deber, así, primero de devolver lo que uno ha aprendido a quienes, o los hallazgos que uno obtenió, a quienes nos ayudaron a construir esa producción, y por otro lado también hacerse parte, porque uno lo que descubre evidentemente son muchas injusticias. Hoy día la ley de migraciones que se aprobó está muy lejos de una serie de convenciones y mandatos que aseguran los derechos humanos de las personas migrantes, por ejemplo. Entonces, no salir a denunciarlo claro, es muy cómodo, pero bueno, nuestra postura y la mía evidentemente también tiene que ver con constantemente denunciar, constantemente salir a decir, ir a la radio de la universidad, sacar comunicados para contrarrestar este discurso que además que es bastante contradictorio, porque dentro de estas posturas liberales de derecha se propicia mucho, ¿no es cierto?, la apertura comercial, los vínculos con el mundo en términos económicos, en fin. Sin embargo, se le pone traba a las personas, que desde incluso un punto de vista bastante liberal, si lo vemos como mano de obra, no debería ser así, ¿no es cierto? O sea, de hecho, ya el discurso en sí mismo es contradictorio. Entonces, claro, estamos hablando de racismo, no estamos hablando de pocas cosas, de racismo directamente, y además esta cosa que también es muy llamativa, ¿no es cierto?, de cerrar las fronteras, porque yo he pasado de los estudios migratorios a los estudios fronteras, porque una cosa va ligada a la otra, y viviendo en este territorio, la frontera es mucho más poderosa de lo que yo estudié las migraciones en España, los bolivianos en España. Claro, la frontera no era algo tan evidente para el caso que yo estudiaba, pero si hubiese estudiado otro caso probablemente sí. Si hubiese estudiado los subsaharianos, los marroquíes, ahí la frontera es muy fuerte. Y acá cuando me devolví me di cuenta que no podía seguir estudiando migraciones sin estudiar fronteras. Entonces esta utopía de creer que rayando la frontera las personas no van a cruzar es
pero es perdido. O sea, siempre, cuando uno tiene un propósito, cuando lo quiere lograr, lo va a lograr. Y si las condiciones de partida son malas, siguen siendo malas, y no tengo ninguna visión de futuro en ese lugar, evidentemente voy a ir a buscarlo en otro lugar. O sea, eso es súper humano. Entonces, mira, súper contenta en tener más coincidencias hoy día, que haya más consenso respecto de estos compromisos. Más alegre todavía si las mujeres podemos ser parte o liderar, sacar la voz, que también eso era bastante mal visto, ¿no es cierto? Las niñas tenían que estar calladitas se veían más lindas, ¿no es cierto? Toda esa socialización que tuvimos y ir desmontando esos aprendizajes también ha sido todo un desafío para uno. Pero bueno, hoy día el entorno es muy diferente. Nuestros estudiantes nos enseñan mucho con su ímpetu, con sus ganas. Entonces, la academia en ese sentido es un espacio extraordinario para trabajar, para vivir. Así que, bueno, eso te puedo decir sobre este punto. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros, por tomarte tu tiempo y para que la gente que ve este programa te pueda conocer un poco más. Hasta pronto. No, de nada, cuando quieran ustedes felices, así que muchas gracias a ustedes por este espacio.